En el frente ucraniano se decidirá la fe de Rusia, el futuro del mundo entero y el futuro del pueblo palestino. Eso es lo que dijo Vladimir Putin. Una frase que conecta dos guerras que, a primera vista, parecen completamente no relacionadas: la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra de Hamás en Irán contra Israel. Pero no son solo Ucrania y los palestinos, cuyo futuro está intervenido. Según Putin, todo el mundo lo está. Al principio puede sonar como una exageración, solo otra declaración dramática de un político. Pero Putin sabe exactamente de lo que está hablando. Para entender a Putin, primero necesitas entender por qué Occidente no lo entiende, no lo escucha, o mejor dicho, no quiere escuchar. Permíteme resumir el siglo XX en 3 oraciones. Puedes pensar en el siglo XX como una guerra entre 3 poderes: las democracias occidentales, el nazismo y el comunismo. En la Segunda Guerra Mundial, los comunistas y las democracias liberales derrotaron a los nazis. Luego, en la Guerra Fría, Occidente derrotó al comunismo cuando la Unión Soviética colapsó en 1989. Y a principios de los 90 se firmaron los acuerdos de Oslo e incluso parecía que el interminable conflicto en Medio Oriente finalmente podría resolverse. Hay un ensayo famoso que resume todo esto. Cualquiera que haya estudiado ciencias políticas lo conoce. Es el fin de la historia de Francis Fukuyama. La Unión Soviética se había derrumbado. Todos estaban de acuerdo en que la democracia era el camino correcto a seguir. ¿Quién quiere guerras ahora? Las guerras son malas. Fukuyama afirmó que la historia había llegado a su punto final. La democracia liberal había ganado y a partir de ahora todo estaría bien. Y con el auge de Internet y los vuelos internacionales baratos, el mundo comenzó a sentirse más pequeño, más accesible. ¿Por qué ir a la guerra cuando puedes escuchar tu canción favorita en YouTube? Esta idea del fin de la historia era tan atractiva y reconfortante que muchos en Occidente se volvieron adictos a ella. Pero no todos alrededor del mundo celebraron la victoria del Occidente. Una figura que definitivamente no lo hizo fue Vladimir Putin. Comenzó su carrera como agente del KGB. Sirvió al régimen comunista, creció con una ideología antioccidental. Y ver a su país colapsar en el caos mientras el Occidente prosperaba, eso dejó una profunda cicatriz. Aún peor, los antiguos países del bloque del Este como Alemania Oriental, Polonia, los estados bálticos y Ucrania se estaban acercando más al Occidente. El odiado Occidente se estaba acercando. Ya no eran solo los distantes estadounidenses con sus baratas películas de Hollywood. El Occidente ahora estaba en la puerta de Rusia. El Occidente estaba hablando ruso en Ucrania. Y para Putin eso era una amenaza. Una invasión napoleónica moderna. Un peligro para Moscú. Un peligro para la identidad rusa. Otro grupo que no adoptó los valores occidentales es el mundo islámico, algo difícil de entender para muchos en Occidente. Porque las sociedades occidentales son en su mayoría seculares. La religión se ve como algo personal. Soy judío y voy a la sinagoga, mientras que mi vecino cristiano asiste a la iglesia. Otro vecino es musulmán, él va a la mezquita. Y otros 10 vecinos no se mueven. Permíteme darte un ejemplo para hacer este punto más claro. Estados Unidos es probablemente el país occidental más religioso. Decenas de millones de cristianos devotos viven allí, divididos en muchas denominaciones. ¿Sabes qué más se abandona en los Estados Unidos? Armas. Decenas de millones de cristianos poseen decenas de millones de armas. ¿Y cuántos cristianos disparan a otros cristianos? Casi ningún cristiano amenaza a los judíos con la muerte a menos que se conviertan. 0. En Europa hay millones de protestantes y católicos. Hace 4 siglos se dedicaban a asesinarse entre ellos. Hoy en día, un católico italiano no haría explotar una iglesia protestante en Alemania. Simplemente no sucede. Suena totalmente desconectado de la realidad actual. Deja un comentario abajo si lo hiciste. Ese es precisamente el punto. Occidente ha progresado. Pero hay 2 cosas que son difíciles de entender para los occidentales. Primero, el deseo de cientos de millones de musulmanes de imponer el Islam en todo el mundo, incluso a través de la violencia, si es necesario.
Y segundo, un choque fundamental de valores. Millones de cristianos estadounidenses consideran la homosexualidad un pecado, pero ¿cuántos creen que debería ser un crimen? Muy pocos. En contraste, en el mundo musulmán, la abrumadora mayoría apoya que la homosexualidad sea ilegal. Incluso en las ciudades más liberales de Europa, más de la mitad de los musulmanes creen que la homosexualidad debería ser ilegal. Ese es solo un ejemplo de la libertad de religión. Hay más. En los Estados Unidos puedo pararme en la plaza del pueblo y gritar que odio a Jesús. En una sociedad musulmana, no tanto. El derecho de las mujeres a la democracia casi ausente en la mayoría de los países musulmanes. No entraré demasiado en ello, pero los valores básicos de Occidente simplemente no existen en muchas sociedades musulmanas. No solo eso, a menudo son odiados, rechazados como fundamentalmente antiislámicos. Los estadounidenses llamaron a un despertar el 11 de septiembre, pero muchos lo malinterpretaron. El 11 de septiembre no fue solo un ataque terrorista por un grupo de locos. Fue una declaración de guerra a los valores occidentales, a las libertades que el oeste aprecia, la libertad de ser gay, de criticar al régimen, de elegir tu religión. Eso es de lo que hablaba Putin. Esta es una coalición de fuerzas antioccidentales, trabajando para socavar el orden global. Por eso sitúa a Ucrania e Israel en la primera línea de la batalla por el futuro del mundo. Cuando Putin invadió Ucrania en febrero de 1922, muchos lo descartaron como otra disputa territorial más en Europa del Este. Para muchos, el conflicto de Medio Oriente se reduce a una disputa territorial. Es más fácil de esa manera. Es más fácil pretender que no te concierne. Es más sencillo ignorar a la otra parte. Putin mismo lo aclaró. Esto no es solo acerca de Ucrania, es una guerra sobre identidad, sobre cultura, sobre quién controla el mundo. Esto no es solo teoría, sino que está respaldado por cooperación militar. Rusia utilizó drones suicidas fabricados en Irán en Ucrania, especialmente el Shahid 136 y el Shahid 131. Estos son drones de largo alcance que llevan explosivos y se estrellan contra sus objetivos. Rusia había lanzado cientos de ellos a las ciudades ucranianas apuntando a la electricidad, agua e infraestructura de transporte con el objetivo de aterrorizar a los civiles. ¿Realmente es sorprendente que Rusia utilice armas iraníes para atacar a los civiles ucranianos? Rusia también envía armas occidentales capturadas en Ucrania a Irán para ingeniería inversa, para que Irán pueda copiarlas y mejorarlas. Y en Siria, que ahora parece un conflicto lejano, Irán y Rusia trabajaron juntos durante años para mantener a Assad en el poder. Juntos aplastaron brutalmente al pueblo sirio. Lo mismo está sucediendo aquí. Hamás es el brazo militar de la ideología de Irán, pero también es un peón en el juego de ajedrez global de Rusia. Después de la masacre del 7 de octubre, una de las peores atrocidades del siglo XXI, Rusia no condenó a Hamás. En cambio, culpó a Israel y dio la bienvenida a las delegaciones de Hamás en Moscú. Y no se detiene con la diplomacia. Rusia se dio cuenta de que puede quemar al oeste a través de Gaza, agitar el descontento antioccidental en el mundo musulmán, fortaleciendo la alianza antiestadounidense en todas las direcciones. Putin no oculta esta alianza. Recibe a Hamás en Moscú, fortalece los lazos con Teherán, apoya a Gaza, condena a Israel, no por amor a los palestinos, sino por odio al oeste. Junto a la guerra física hay una guerra de percepción y Rusia sobresale en ella. Difunde propaganda a través de canales de Telegram, bots y redes sociales. Amplifica cada video impactante de Gaza e ignora completamente la masacre del 7 de octubre. Se asocia con la estrategia de Irán, retratando a Israel y al Occidente como el mal absoluto. El objetivo es el caos, hacer que las sociedades occidentales se vuelvan contra sí mismas. Israel y Ucrania comparten la misma fe en varios aspectos. No solo son atacados por su tierra, sino por quienes son. Ucrania es atacada porque quiere unirse al oeste. Israel es atacado porque simboliza al oeste en el corazón de Medio Oriente. Esta no es solo mi opinión. Eso es lo que Putin mismo está diciendo. Solo lo estoy explicando. Hago lo que muchos en Occidente rechazan.
¿Estoy escuchando? Realmente estoy escuchando lo que están diciendo del otro lado. Comparte este video con quienes tienen dificultad para escuchar al otro lado. No olvides suscribirte, comentar y nos vemos en el próximo video. Adiós.